Bueno, chicos, vamos entonces a avanzar con ya la parte práctica de lo que habíamos visto ayer, sí, de las distribuciones de las muestras. Habíamos hablado un poquito la parte conceptual, el por qué se tiene que hacer un muestreo, sí, algunos tipos de muestreo y un poquito cuál es la lógica o por qué nosotros em, vamos a realizar este procedimiento, que vamos a ver los ejercicios, qué es lo que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, sabemos que al tomar una muestra, vamos a tener este eh, error de muestreo, que es la diferencia entre el parámetro poblacional y lo que nosotros obtenemos como el estimador de la muestra. Entonces, al obtener una muestra, este valor puede diferir ya sea de una distancia corta, ¿sí? Con respecto al parámetro poblacional, o también puede diferir en una distancia mucho más alta. Va a depender mucho de los datos que aleatoriamente nosotros hemos elegido en la muestra, pero a veces por cosas del azar, ¿sí? Probablemente estos datos estaban muy sesgados y probablemente la media que nosotros encontremos está muy alejado de la realidad del parámetro poblacional. Entonces, existe la probabilidad de que suceda esto y eso es lo que nosotros vamos a medir. Si la probabilidad de que la media de nuestra muestra esté entre un rango cercano a la media poblacional o que la probabilidad esté, o la probabilidad de que esté muy alejada eh, de la media poblacional, ¿sí? Ese sería entonces el objetivo de estos ejercicios. ¿Cómo vamos a calcular entonces esto? El procedimiento es muy parecido a lo que habíamos visto con la distribución normal, ¿sí? Dado que sigue el mismo comportamiento, el mismo patrón. La diferencia principal es, aparte de la parte conceptual, es la fórmula de encontrar el valor estandarizado para esta distribución normal, ¿sí? El valor estandarizado viene dado por el valor de la media que nosotros estamos buscando esa probabilidad, menos la media poblacional, ¿sí? La media del parámetro poblacional, dividido para la desviación estándar de las muestras que habíamos visto ayer, que era la desviación de la población, dividido para la raíz de n, que termina siendo el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es la principal diferencia? Que obviamente la desviación termina siendo una desviación propia de las muestras, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos en la distribución normal en el capítulo anterior, que es la desviación obviamente del conjunto de datos. Y luego, pues, obviamente el punto que nosotros estamos interesados en determinar su valor z menos la media, en este caso, del parámetro poblacional, ¿sí? Una vez que hemos encontrado el valor de z, el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a eh, buscar ese valor de z en las tablitas, ¿sí? Y en base a lo que nos pide el ejercicio, pues vamos a encontrar la probabilidad correspondiente, ¿sí? Entonces, este termina siendo el procedimiento para eh, estos ejercicios. Y recuerden que aquí estamos hablando de un valor de X media, ¿sí? Y vamos a ver el siguiente caso, que es un valor de proporción poblacional. Entonces, en este tipo de ejercicios vamos a tener, por ejemplo, media de dinero, media de peso, no sé, de área, cualquier tipo de medida de valores continuos, ¿ok?
Entonces vamos a revisar algunos ejercicios, sí, para poner en práctica lo que hemos visto en en este día de ayer y el día de hoy. Ok, vamos a hacer los ejercicios 22 y 23 del capítulo 7, sí, del libro de Anderson como ejercicios. Ok, entonces el ejercicio 22 nos dice, mm, o bueno, dice, regresa a los problemas de los gerentes. Bueno, entonces vamos a hacer el 23 directamente para no estar eh, subiendo a buscar los datos del otro ejercicio y luego buscamos otro ejercicio. Mm, Vaya, ese también igual. Ok, vamos entonces directamente con el 24, ¿sí? Para no complicarnos en buscar los datos en la parte de arriba. Nos dice entonces el ejercicio 24. Bueno, Barrons, que me imagino es una empresa, reportó, voy a poner se reportó que el número promedio de semanas, se reportó que el número promedio de semanas que una persona está desempleada es de 17.5, ¿sí? Cosa importante, en estos datos siempre vamos a asumir que conocemos nuestra media poblacional, ¿sí? Y nuestra desviación poblacional. Esto igual en la vida real no es tan común, pero bueno, dentro de estos ejercicios nosotros asumimos que estos valores son conocidos, ¿sí? ¿Qué otra forma podemos nosotros asumir estos datos? Sí, si es que, por ejemplo, en la vida real no tenemos una población, un valor poblacional, pueden surgir de otras investigaciones, ¿sí? Tal vez de un promedio de varias investigaciones. Entonces, hay maneras de estimar este dato poblacional, ¿sí? Si es que en la vida real no lo tenemos a la mano, porque bueno, obviamente a veces es difícil conseguirlo, entonces a veces se lo toma como estudios previos o el promedio de varios estudios previos se puede determinar como un valor poblacional, ¿sí? Ok, entonces asumimos que en promedio la gente está desempleada 17.5 semanas. ¿Qué más nos dice? Suponga que el tamaño de la media poblacional es de 17.5 para la población de todos los individuos desempleados, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos asumiendo, que este valor es el poblacional. Y que la desviación estándar poblacional es de 4 semanas. Sí, y la desviación estándar poblacional es de 4 semanas, ¿ok? Entonces ya tenemos los dos datos que están dentro de la formulita y bueno, nos falta el tamaño de la muestra. Nos dice, asuma que quieres seleccionar una muestra de 50 individuos. Sí, sin empleo. Recuerden que la población son las personas que no tienen empleo para un estudio de seguimiento. Entonces,
Hemos seleccionado 50 personas al azar. Obviamente tienen que ser personas que están desempleadas, que es nuestro grupo poblacional. Y en esto, en base a esto, queremos determinar las siguientes preguntas. Bueno, la pregunta que nos dice, presente la distribución de muestreo de X. Esto ya lo vamos a hacer. Presente la distribución de muestreo de X media. Ok, y luego la B, que ya pasa a ser realmente lo que nos interesa, ¿sí? La primera pregunta básicamente se va a repetir en la mayoría de los casos. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra, ¿sí?, que hemos obtenido proporcione una media muestral que no difiera de la media poblacional en más de una semana? ¿Ok? Entonces, primera pregunta. Bueno, sabemos que la media es de 17,5, una desviación estándar de 4, ¿sí?, semanas, una muestra de 50 individuos, y queremos saber, al tomar una muestra de estos 50 individuos, cuál es la probabilidad de que la muestra que vamos a obtener de estos 50 individuos no difiera de la media poblacional en más de una semana, ¿sí? Entonces, si lo graficamos, si en el primer caso nos dice presente la distribución de muestreo. Bueno, la distribución va a estar dado por una distribución normal, ¿sí?, en donde en la mitad, en la parte media, vamos a tener nuestro valor medio poblacional, que son las 17,5 semanas, y que vamos a tener una desviación de la media igual a las 4 semanas sobre la raíz de n, que en este caso son las 50 personas que se han encuestado, ¿sí? Básicamente esta va a ser la distribución de muestreo, para verlo de manera gráfica, y recuerden que esto siempre nos ayuda un poco a determinar qué es lo que nosotros queremos calcular, ¿ok? Ahora nos pregunta la probabilidad de que la media que nosotros obtenemos, ¿sí? Es decir, vamos a preguntar a las personas cuál es la media que usted eh, ha estado desempleado en semanas, y nos van a dar una respuesta. Calculamos la media con todas esas respuestas, ¿sí? Y queremos saber la probabilidad de que esa media que vamos a obtener no difiera en más de una semana de la media poblacional, ¿sí? Eso quiere decir que no queremos que difiera en más de 16,5 semanas, o perdón, en menos de 16,5 semanas, y en más de 18,5 semanas, ¿sí? Es decir, queremos saber la probabilidad de que la media que vamos a calcular en esta prueba, eh, bueno, en esta muestra de 50 personas, esté entre 16,5 y 18,5 el valor estimado, ¿sí? El procedimiento es exactamente el mismo, por eso igual no van a tener mayor problema. Vamos a calcular los dos puntos, ¿sí? 16,5 menos la media, que es 17,5, dividido para desviación de la población sobre tamaño de la muestra. Y con esto vamos a obtener un valor z, y obviamente vamos a calcular el otro valor z, que bueno, va a terminar siendo el mismo valor, pero con signo positivo, pero obviamente tenemos que
representarlo. ¿Sí? Entonces, si me ayudan calculando, por favor, estos valores z, ¿cuál es el valor que obtenemos? Menos 1,75. Ok, menos 1,75 y en el caso de abajo pues será 1,75. 1,75 positivo, ¿verdad? Ok, Sí. entonces hemos determinado estos valores y volvemos a dibujar ya nuestra distribución, que va a ser una distribución estandarizada. Recuerden que aquí la media va a ser 0. Vamos a tener menos 1,75 y más 1,75. Y lo que necesitamos entonces es el área que está dentro de estas dos zonas, ¿sí? Ustedes, como ya son expertos, me van a ayudar a determinar cuál es el área total, sí, o puede ser el área parcial de cada uno para luego sumar el área total. Sí, si lo buscan entonces en la tablita, también me pueden confirmar cuál es el valor de probabilidad. ¿Alguien pudo determinar el área hasta este punto? 0,4599. 0. mm, 4599. Sí, 0,4599. Ok. ¿Esto total o solo desde la mitad hacia el 1,75? No, desde la mitad nomás. Ahí entonces le sumaríamos lo mismo o le Exactamente. multiplicaríamos por 2. 0,459 me dijeron, ¿verdad? Sí, Sí. 99. 4599. Ok, sí, entonces si este es el área correspondiente desde 0 hasta 1,75, sí, lo que vamos a hacer entonces es multiplicar por 2, ¿sí? Y vamos a obtener entonces el valor total, que en este caso sería aproximadamente 0,92, ¿verdad? Sí. Listo, entonces este sería el resultado final. ¿Cuál sería la conclusión? Sí, recuerden que siempre es importante poner la conclusión de cada uno de los problemas. Sí, entonces de la probabilidad de que yo al tomar una muestra de 50 personas desempleadas, la media que calculemos no difiera en más de una semana
con respecto a la media poblacional es de 92% aproximadamente, ¿sí? Eso quiere decir entonces que yo esperaría en un 92% de las veces que al tomar una muestra de 50 personas de esta población, la media esté entre 16.5 y 18.5. Sí, visto desde otra perspectiva, entonces yo esperaría un 92% de probabilidad o un 92% de veces que al tomar una muestra de estos 50 sujetos o de cualquier 50 sujetos, yo tenga una media entonces entre 16.5 y 18.5. ¿Ok? Vamos a seguir con este ejercicio. Voy a poner unas preguntas. Lo que no me gusta mucho de este libro es que las preguntas son muy repetitivas, sí, pero bueno, siempre hay como inventarse preguntas. Entonces, vamos ahora a calcular la probabilidad de que de estos 50 sujetos, la media de semanas de desempleo sea mayor a 19, ¿sí? Es decir, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al obtener la media de semanas de desempleo, el valor que calcule sea mayor a 19 semanas, ¿sí? Como pueden ver, ya está más alejado de nuestra media y por lo tanto la probabilidad obviamente va a ir disminuyendo en cuanto se va alejando de nuestra media. Entonces 17.5 una media de 19, entonces ¿cuál es la probabilidad de que mi media esté por encima de este valor? Realizamos el mismo cálculo. ¿Sí? Sería entonces los 19 menos 17.5 dividido para las 4 semanas y para la raíz de el tamaño de la población, que en este caso es 50. Ok, entonces me ayudan por favor calculando este valor. 2.65. 2.65, ¿ok? Y luego este valor me ayudan también encontrando la probabilidad, ¿sí? Para esta zona externa. Cero punto cero cero cuarenta y uno. 0.0041. Sí, ¿Ok? 0.041. Si ven, entonces la probabilidad es súper baja, ¿sí? Súper baja. Es decir, eh, si generalmente la media, o bueno, la media poblacional es 17.5, lo que esperaríamos generalmente es que la media que calculemos de la muestra esté en torno a este valor de 17.5. Si ya tenemos una media de 19, si realmente las probabilidades son muy, muy bajas de obtener eh, una media cercana a 19, ¿sí? Entonces, eso nos dice estos ejercicios, cuál es la probabilidad de que yo al obtener una muestra obtenga un parámetro muy alejado de la media estimada de esta muestra, ¿sí? Entonces, como conclusión, la probabilidad de obtener una muestra, ¿sí? Con un valor de semanas
medias de desempleo mayor a 19 es del, ¿qué sería? 0.41%, ¿verdad? Es del 0.41%. Sí, es realmente un valor bastante pequeño. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una prueba cambiando el tamaño de la muestra, a ver cómo varían nuestras probabilidades. ¿Ok? El tamaño de la muestra va a influir en el valor de probabilidad, ¿sí? Una característica es que en cuanto más elevado sea el tamaño de la muestra, ¿sí? El parámetro poblacional va a estar más cercano al valor que se va a estimar de esta muestra, ¿sí? Entonces, entre más elevado, más cercano va a estar al valor Z. Vamos a suponer ahora que ya no es una muestra de 50, sino es una muestra de 100 personas, ¿ok? Me pueden ayudar calculando nuevamente este valor con 19, pero ahora para 100 personas. 3.75. 3.75, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Sí, recuerden que en su tablita generalmente tienen hasta el valor de 3, ¿sí? Valores ya pasados de 3, asumimos que la probabilidad es prácticamente 0%, ¿sí? O bueno, 0.001, esto ya en un software estadístico se puede calcular la probabilidad exacta, pero prácticamente es un valor del 0%. Entonces, cuando yo incremento el tamaño de la muestra, el valor del estadístico de la muestra, si en este caso la media, se va a aproximar mucho más a mi parámetro poblacional. Es decir, yo esperaría que ese valor esté mucho más cercano a 17.5. Por lo tanto, las probabilidades de que yo obtenga una media de 19 son prácticamente nulas. Sí, son prácticamente nulas porque tiene que estar el valor muy cercano a este punto de acá. ¿Sí? Entonces prácticamente nulas y un 0% de probabilidades de yo al tener una muestra más elevada obtenga un valor de 19 semanas de promedio de desempleo. ¿Ok? Listo, vamos a ver otro ejercicio con otros datos, e igual vamos por ahí, eh, viendo algunas alternativas, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Que los valores Z no van de entre -3 a 3? Porque ahí salió 3.75. Sí, a ver, los valores Z en su tablita, el límite es entre -3 y +3. ¿Por qué? Porque realmente a partir del valor 3 ya la probabilidad termina siendo 0. Sí, o sea, la probabilidad termina siendo muy baja, entonces ya no tiene mucho sentido dentro de las tablas poner 3.5, 4, 4.5, pero el valor Z puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero a partir del valor 3 ya termina siendo una probabilidad muy cercana a 0, ¿sí? Entonces imagínense, no estoy seguro, bueno, 3 vamos a suponer que es 0.00, no sé, 002, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya verán el valor exacto. Entonces, a partir de este valor de 3, es decir, todos los valores superiores a z, van a terminar siendo valores igual, 0.00
1, 0.0001, ¿sí? Y existe un valor Z, obviamente, para todos estos, existe un valor de probabilidad para todos estos valores Z. Imagínense que yo he obtenido un valor Z de 5.5, ¿sí? Esto ya con un software estadístico puedo calcular el valor exacto de este valor Z, ¿sí? De probabilidad, y probablemente el valor exacto va a ser algo así, ¿sí? Entonces ya es un valor realmente de probabilidad bastante marginal, sí que no tiene sentido pues tenerlos en las tablas porque sí, a partir del punto 3 estos valores ya terminan siendo prácticamente cero. Entonces, cualquier valor z, ya sea menor a -3, ¿sí? O mayor a 3, asumimos que tiene una probabilidad ya prácticamente del 0%, ¿sí? Pero realmente tiene un valor de probabilidad detrás de todos estos valores z que son superior a 3, pero ya son bastante pequeños, ¿sí? Entonces no es necesario eh, obtenerlos o no es necesario realmente conocerlos porque simplemente termina siendo una probabilidad marginal muy, muy pequeña que terminamos asumiendo como una probabilidad del 0%. ¿Sí? Entonces, si en un ejercicio a ustedes les sale un valor z, por ejemplo, de 4.5, está bien el valor, sí está bien calculado porque ese valor sí existe. Y lo que ustedes tienen que asumir, porque obviamente ese valor no lo tienen en la tabla, es que es una probabilidad del 0%. ¿Sí? Si en algún ejercicio de la siguiente prueba tienen tal vez un valor z mayor que 3, asumen entonces que este valor de probabilidad es igual a 0. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Realmente, como digo, estos ejercicios son muy, muy, muy parecidos todos, pero vamos a por ahí ponerle alguna pregunta inventada, ¿sí? Nos dice la puntuación promedio de golfistas, puntuación promedio de golfistas hombres, sí, es de 95, ¿ok? Y para las mujeres es de 106. Sí, la puntuación promedio para golfistas hombres es de 95 y para las mujeres es de 106. Siempre nos va a decir, bueno, considere esto como media poblacional. Sabemos entonces que la desviación de puntuación para ambos, ¿sí? Tanto para hombres y para mujeres, es de 14 golpes. ¿Sí? Bueno, yo imagino que esto se mide en golpes, si no estoy mal. Sí, entonces la desviación es de 14 golpes en ambos casos. Se toma una muestra de 30 golfistas hombres y 45 golfistas mujeres, ¿sí? Y nos pregunta, bueno, primero proporciona la distribución de muestreo correspondiente a los golfistas, entonces obviamente vamos a tener que realizar una distribución para hombres y una distribución para mujeres. Recuerden que son dos grupos poblacionales diferentes, y el uno con la característica de que son hombres y el otro con la característica de que son mujeres, por lo tanto, debemos realizar una distribución para cada uno de los casos. Y luego nos pregunta cuál es la probabilidad de que la media muestral no difiera en más de 3 golpes
de la media de hombres, ¿sí? Y bueno, y de la media de mujeres. Sí, entonces son dos distribuciones diferentes. Si la primera de hombres voy a tener entonces una media de 95 golpes. Y para las mujeres voy a tener una media de 106 golpes. ¿Sí? Para ambos, o bueno, voy a tener una desviación muestral en el caso de los hombres. ¿Sí? Nos dice que son desviación 14 sobre la raíz de n, que en este caso son 30 hombres. Y en el caso de las mujeres, 14 sobre la raíz de 45 golfistas. ¿Sí? Entonces, estas van a ser nuestras distribuciones muestrales. Respondiendo entonces a la pregunta, en el primer caso, si nos dice cuál es la probabilidad de que yo al preguntar a estos 30 golfistas cuántos golpes promedio realizan, sí, o cuál es su puntuación promedio, calcular la probabilidad entonces de que no difiere más de 3 golpes con la media de la muestra poblacional, perdón, la media poblacional, ¿ok? Eso quiere decir entonces el mismo caso que teníamos anteriormente, en este caso 92 y 98. Si vamos a calcular entonces la probabilidad de que la media de estos 30 golfistas esté entre 92 y 98 golpes, y en el caso de las mujeres que esté entre 103 y 109 golpes. ¿Sí? Vamos a calcular entonces la probabilidad de estas dos distribuciones. En el primer caso tendríamos entonces 92 menos 95 dividido para 14 y la raíz de 30. Y bueno, también vamos a tener 98 menos 95 sobre 14 para la raíz de 30. Si me ayudan calculando, por favor, estos valores. Menos 1.17. Menos 1.17. Y bueno, aquí va a salir el mismo valor, 1.17 positivo. ¿Ok? Y finalmente, si me ayudan calculando el valor de probabilidad, recuerden que debemos calcular en la tablita que nos muestra la parte interna del área. Para 1.17 Es igual a 0.3790. 0.3790, ¿ok? Esto lo multiplicamos por 2 porque termina siendo el mismo valor para ambos lados de la distribución. Sí, y esto aproximadamente va a salir 86, ¿verdad? No, miento. Me salió 0.75.8. 76. 76. Un cálculo errado mentalmente. ¿Ok? Entonces la probabilidad total, ¿sí? Va a ser aproximadamente del 76%, ¿sí? Entonces la probabilidad de que yo al preguntar a estos 30 golfistas hombres, obtener una media de sus puntuaciones difiera, o sea, menor a 0.92 o mayor, perdón, mayor a 0.92 y menor a 0.98 va a ser del 76%, ¿sí? Entonces es un valor elevado, obviamente, porque estamos en torno eh, a nuestra media poblacional, ¿ok? Voy a cambiar un poquito el ejercicio para las mujeres porque, bueno, termina siendo la misma lógica, ¿sí?
Y yo en el caso de las mujeres, si tengo una media de 106, quiero saber cuál es la probabilidad de que tengan la misma media que los hombres. Es decir, vamos a calcular para 92 y para 98. ¿Sí? Y luego vamos a comparar. Entonces la probabilidad de que los hombres tengan una media entre 92 y 98 era del 76%. Dado que las mujeres tienen una media de 106 poblacional, quiero saber cuál es la probabilidad de que obtener la misma media que los hombres. Obviamente, y seguramente esto va a ser un valor bastante pequeño, sí, bastante marginal, pero bueno, vamos a ver si por ahí podemos tener un valor aproximado, ¿ok? O si simplemente es del 0%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Sí, recuerden que esta es mi media, sí, entonces lo que podemos hacer es calcular este valor hasta 92, este valor hasta 98, sí, restar ambos valores de probabilidad y lo que obtendríamos entonces es este espacio de aquí. Sí, vamos a ver si realmente podemos calcularlo o si nuestra probabilidad sale cercano a 0. Entonces vamos a calcular 92 menos 106 dividido para 14 y para las 45 golfistas. ¿Cuánto me sale este valor? Menos 6,71. Menos 6,71. Sí, sí ven, bastante marginal. Y para 98, Menos 3,83. menos 3,83. Ok. Entonces, definitivamente es un valor bastante marginal, ¿sí? A la final eso termina siendo 0 y este también termina siendo 0, ¿sí? Eh, o bueno, sí, bueno, termina siendo, necesitaríamos el valor exacto, obviamente este termina siendo más pequeño, ¿sí? Pero bueno, obviamente como no tenemos los valores exactos, eh, es difícil hacer esta división. Pero bueno, vamos a cambiar los valores para poder tener un valor real. Dados estos valores, nosotros podemos concluir que la probabilidad, sí, de que en el grupo de mujeres se obtenga la misma media que de los hombres, sí, es prácticamente cero. Sí, realmente es 0% de que la media de un grupo de 45 mujeres esté entre 92 y 98 tiros. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar estos valores y vamos a darles unos valores que podamos obtener datos para poder hacer nuestra operación, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esté entre 102 y 104 tiros. Entonces, vamos a cambiar estos datos para obtener estos valores y ya tener un cálculo ya con datos que podamos realmente sumar y restar. Entonces ahora ayúdeme calculando, ya no para 92, sino para 102 y para 104. En la primera sale menos 1,92. Menos 1,92. ¿Ok? Y Y en en la el segunda segundo, sale menos 0,96. 0,96. ¿Ok? Entonces vamos a obtener las probabilidades, ¿sí? Para menos 1,92. Recuerden que tiene que ser la probabilidad del área que está en el centro.
0.4726. 0.4726, ok. Y para 0.96, 0.3315. 0.3315, ok. Entonces, nos queda restar estas dos probabilidades para encontrar la diferencia en este punto. ¿Cuánto nos daría esta diferencia? A 0.1411. 11. 0.1411, ¿sí? Entonces este termina siendo el valor de probabilidad para el valor entre 102 y 104, ¿sí? Entonces, como conclusión, la probabilidad de que al encuestar a unas 45 golfistas mujeres, ¿sí? La puntuación media de estas golfistas sea entre 202 y 102 y 104 puntos, es aproximadamente del 14%, ¿sí? Entonces, yo podría determinar si em, la probabilidad que voy a, perdón, la media que voy a obtener de estas personas va a estar entre este rango, ¿ok? Básicamente, ¿para qué nos sirve? Sí, para determinar cuál es entonces la probabilidad que yo podría obtener de una media, ¿sí? Al realizar una encuesta, un muestreo aleatorio. Entonces, si yo tengo una media poblacional ya establecida, lo más probable, sí, o los valores de probabilidad van a salir más altos en torno a esta media poblacional, porque obviamente es lo que esperamos, que este estadístico se aproxime a la media poblacional. Entonces, las probabilidades realmente de obtener una muestra o un valor de la muestra muy alejado de este parámetro poblacional es bastante pequeño. Si la probabilidad de obtener una media que esté demasiado alejada, pues va a ser mínima, pero termina teniendo una probabilidad, ¿sí? Termina teniendo un valor de probabilidad porque a veces por mala suerte, por situaciones del azar, podemos tener valores sesgados en nuestra muestra. Pero como pueden ver, la probabilidad de que eso suceda es bastante pequeña, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué haríamos? Por ejemplo, si en la vida real yo tomo una muestra eh, de 45, por ejemplo, de estas golfistas y tengo una media de 105, ¿ok? Eh, Voy a tomar otra muestra y si obtengo otra media alrededor de 106, y por ejemplo de 107, entonces sí, está bien, he comprobado que realmente mi media poblacional está alrededor de 106, ¿ok? Pero si yo tengo una muestra y obtengo un valor, por ejemplo, de 100, ¿sí? Que es ya un valor bastante alejado de la media, y luego obtengo otra muestra y tengo un valor de 105, ¿sí? Entonces, eh, ahí digo, bueno, ¿qué ha pasado con esta muestra que me ha salido 100? ¿Sí? Entonces, tal vez obtengo otra muestra y veo que también está alrededor de 106, entonces digo, bueno, esta primera muestra lamentablemente me ha salido sesgada, que puede suceder si me eh, cambia un poco los resultados con lo que yo estaba esperando, pero probablemente esto va a suceder una vez en 100 intentos que yo haga, ¿sí? Entonces esa es la probabilidad de que va a suceder muy pocas veces por situaciones del azar. Ok, ahora, como les digo, esto correspondiente a un valor de X media, un valor continuo, pero también podemos aplicarlo a un valor de proporción, ¿sí? Entonces vamos a tener la distribución de muestreo para proporciones, ¿sí? Entonces, la lógica es la misma y como les había comentado un poco ayer, la muestra para proporciones también va a seguir una distribución normal, ¿sí? Entonces, imagínense
que yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer un grupo de electores, ahora que están tan de moda las elecciones, ¿sí? Y vamos a suponer que la población en general va a votar por el partido A el 30% de la población, ¿sí? Y obviamente el 70 no va a votar por el partido A, ¿sí? Aquí siempre tiene que ser un valor sí y no, ¿sí? O positivo o negativo, o voto o no voto, ¿sí? O sea, no vamos a tener eh, como varias proporciones, ¿sí? Entonces solo es proporción por una característica y obviamente el restante va a ser la proporción por lo que no tiene esa característica. Ahora aquí sí, muy importante, recuerden que este es el valor de proporción, ¿sí? Y va a ser muy diferente al valor de probabilidad que vamos a calcular, ¿sí? Entonces este es el valor de proporción de la muestra, ¿sí? De la característica de nuestra población y va a ser diferente al valor de probabilidad que vamos a obtener. Porque a veces me ha pasado que confunden estos valores y lo ponen como respuesta. ¿Ok? Entonces, imagínense que en la población el 30% de las personas va a votar por el partido A. ¿Sí? Si yo tomo una muestra, yo voy a esperar entonces tener la misma proporción. ¿Sí? Imagínense que yo tomo una muestra de, no sé, de 200 personas o de 1000 personas, ¿sí? Y les pregunto, bueno, ¿por quién va a votar? Yo espero, al igual que en el caso anterior, que eh, la proporción de votantes esté cerca de el 30%. Obviamente, como es una muestra, va a diferir, puede salir el 28%, el 29%, el 32%, pero lo más probable es que salga cercano al 30%. ¿Qué va a ocurrir igual? Va a ser muy poco probable que yo obtenga tal vez una proporción del 50%, ¿sí? Es decir, que el 50% de las personas vote por el partido A. Esto va a ser muy poco probable, ¿sí? Pero bueno, va a tener su grado de probabilidad, probablemente muy cercano a cero, pero va a tener su grado de probabilidad. O por ejemplo, que yo tenga una proporción del 38%, ¿sí? Obviamente va a ser muy poco probable, pero quién sabe, depende obviamente, ya vamos a ver la formulita. Esto más depende del tamaño de la muestra. Sí, probablemente existe una probabilidad del 1% de que por cosas del azar la proporción de esta muestra me haya señalado que el 38% de las personas van a votar por el partido A. ¿Sí? Recuerden que entre más alta es el tamaño de la muestra, más cercano va a ser mi valor a mi parámetro poblacional, ¿sí? Por lo tanto, el obtener una muestra y un valor proporcional muy alejado al valor de la población va a ser prácticamente nulo, ¿ok? Generalmente en los ejercicios puede poner, como les acabo de dar el ejemplo, el 30% de las personas van a votar por el partido A, o también pueden poner con valores absolutos, es decir, 30 de 100 personas, y para dejarlo en 30% mismo, va a votar por el partido A, ¿sí? O 50 de 500 personas tienen tal característica, o 68 de 140 personas tienen tal característica, entonces obviamente para encontrar la proporción, lo único que hacemos es dividir entonces las personas con esa característica para el total del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces esto en nomenclatura termina siendo un valor de X sobre un tamaño de la muestra, ¿sí? Un valor de X, es decir, cuántas personas cumplen con esa característica. Si por si acaso en el ejercicio no viene dado como un valor porcentual, ¿ok? ¿Cuál va a ser entonces la formulita para calcular el valor Z? Igual vamos a manejarnos con valores Z como eh, la teoría es la misma, ¿sí? Si yo calculo
muchísimas muestras, por ejemplo, de este valor del 30%, ¿sí? Esta distribución de la proporción de estas muestras va a tomar una proporción de distribución normal, es decir, yo voy a tener en una muestra el 20%, en otras voy a tener el 22%, ¿sí? Y obviamente en la mayoría voy a tener valores cercanos al 30%, ¿sí? Y a la final termina formando una distribución normal, ¿sí? Entonces es la misma lógica que habíamos explicado el día de ayer para los valores de media o los valores continuos. Si yo tomo muchísimas muestras con el mismo tamaño siempre de muestra, los valores de proporción que calcule, si en este caso de las personas que voten por el partido A, va a terminar formando una distribución normal, ¿sí? Entonces, por esa lógica, nosotros podemos calcular los valores z y determinar la probabilidad en base a estos valores y a la tablita z. Entonces, ¿cuál va a ser la formulita que vamos a aplicar? Lo tengo. Bueno, aquí en el libro no la expresa explícitamente o no la encuentro, pero bueno, el valor de z va a ser el valor P, sí, que nosotros encontramos de la muestra, sí, el valor P que nosotros encontramos de la muestra, que esto lo vamos a representar como P barrita, sí, P barrita es el valor que proporción de la muestra, sí, o que nosotros esperamos que obtener en la muestra, menos el P poblacional, sí, este P poblacional lo representamos sin la barrita, es decir, la proporción que nosotros asumimos que tiene la población dividido, aquí me olvidé, también vamos a tener una desviación estándar para la proporción, ¿sí? Esta desviación estándar viene dado por la raíz del valor de P, este P tiene que ser el P poblacional, ¿sí? Por 1 menos P dividido para N, ¿sí? Todo esto dentro de la raíz. Entonces, eh, este valor de acá abajo, o esta formulita de acá abajo, termina representando la desviación para la proporción, ¿sí? Obviamente no podemos calcular una desviación estándar normal para una proporción, sí, porque no se maneja igual que un valor de X media, un valor continuo, sino que lo vamos a hacer en base mismo de la proporción poblacional, ¿sí? Entonces, la desviación estándar prácticamente viene dado por el tamaño de la muestra, ¿sí? Este va a ser prácticamente el que defina cuál va a ser el valor de nuestra desviación estándar. Y en este caso, entonces, todo esto va a representar la desviación estándar de nuestra proporción. ¿Ok? Con esta formulita, entonces, sí tienen que anotársela porque realmente en el libro no estaba escrita, ¿sí? Pero bueno, a la final terminamos asumiendo que es esta por todo el proceso que hacen dentro de los ejercicios. Y el procedimiento va a ser entonces exactamente el mismo para calcular los valores de probabilidad. Vamos a ver entonces un par de ejercicios para determinar. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejercicio 35, igual del capítulo 7. Nos dice, bueno, el director de una empresa piensa que el 30% de los pedidos provienen de nuevos clientes. ¿Sí? Entonces, valor proporcional, ¿cuál es la característica? Que
30% de los pedidos son de nuevos clientes y por lo tanto el 70% son de clientes ya antiguos, ¿sí? Luego nos dice, para ver la proporción de nuevos clientes, quiere corroborar esta información. Si la proporción de nuevos clientes, se usará una muestra de 100 clientes, ¿sí? O bueno, de 100 pedidos, que bueno, al final termina siendo 100 clientes. De 100 pedidos, ¿sí? Entonces, el director asume que el 30% de los pedidos son de nuevos clientes. Vamos a tomar una muestra de 100 pedidos y vamos a preguntar o vamos a ver cuál es la proporción en esta muestra, ¿sí? Bueno, primero nos dice cuál es la distribución de muestreo, pues obviamente lo vamos a dibujar. ¿Cuál es la distribución? Y bueno, la pregunta B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra esté entre 0,20 y 0,40? ¿Sí? ¿Cuál es la proporción de que la probabilidad esté entre 0,20 y 0,40? ¿Ok? Entonces, básicamente es el mismo procedimiento, pero obviamente vamos a aplicar la fórmula que corresponde. ¿Cuál es la distribución? Si asumimos entonces que el valor de proporción es igual a 0,30, ¿verdad? Que nuestra desviación va a ser igual a 0,30 por 1 menos 0,30. Todo esto dividido para los 100. ¿Sí? Esto va a ser el valor de nuestra desviación. Y nos pregunta cuál es la probabilidad, si recuerden que esto está en la mitad, cuál es la probabilidad de que yo al preguntar o yo al chequear si de estos 100 pedidos, cuál es la proporción de nuevos clientes, esté entre 0,20 y 0,40. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre vamos a utilizar valores relativos y nunca porcentuales para nuestra formulita. Entonces, en este caso, vamos a calcular el valor de z, ¿sí? 0,20, que es el valor o el punto que yo estoy estimando, 0,30, que es el valor medio o el valor proporcional de la población, dividido para 0,30 por 1 menos 0,30 y para los 100 pedidos, ¿sí? Y bueno, en la parte de abajo vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso con 0,40 menos los 0,30 sobre nuestra desviación que termina siendo 0,30, 1 menos 0,30 sobre 100. Entonces, si me ayudan calculando, por favor, este valor, que bueno, va a ser igual el mismo para ambos. Dicen sale 2, menos 2 y 2. Ok. Sí, está bien. Aquí va a salir menos 2 y abajo va a salir más 2. Ok. Entonces, una vez más, calculamos en su tablita los valores de probabilidad para esta parte de acá. Recuerden que ya una vez estandarizado esto, ¿sí? Esto termina siendo 0, menos 2 y 2, y lo que vamos a calcular es toda esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de probabilidad para el valor de Z2? 47.72. 47.72. Ok, esto bueno, ya
en valores porcentuales, ¿sí? Esto multiplicamos por 2, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener una probabilidad aproximada del 95%. Sí, bueno, ustedes calcularán el valor exacto. Entonces, la probabilidad de que la proporción, ¿sí? Vamos a escribirlo por acá para que igual lo tengan anotado. La proporción, perdón, la probabilidad de que la proporción de pedidos de nuevos clientes en la muestra de 100 esté entre el 20% y el 40%, ¿sí? Es del 95%. Ok, entonces la probabilidad de que la proporción de pedidos de nuevos clientes en esta muestra de 100 pedidos esté entre el 20% y el 40% va a ser del 95%. Un poquito confuso el último, pero tener cuidado en esto que esto es la proporción que nosotros esperamos tener de nuevos clientes o de pedidos de nuevos clientes y esta es la probabilidad para esa proporción. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Lo que difiere obviamente es la lógica y la formulita para nuestro eh, valor de Z. Vamos a hacer otra pregunta con respecto a este mismo ejercicio. ¿Sí? Vamos a dibujar nuevamente nuestra distribución. Si yo asumo que tengo un valor del 30%. Si ahora calculemos o podemos calcular la probabilidad de que, bueno, para no complicarnos mucho, lo que vamos a hacer también es cambiar eh, el tamaño de muestra para que vean cómo varía las probabilidades. Entonces ahora calculemos la probabilidad de que la proporción, ¿sí?, que nosotros encontramos en nuestra muestra sea menor del 25%, ¿sí? Entonces voy a anotarlo por acá. La probabilidad de que la proporción de pedidos de clientes nuevos sea menor al 25%. ¿Sí? Es decir, puede ser 24, 23, 22, cualquier valor menor a 25%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Nuestro valor Z, 0,25, recuerden siempre en valores relativos, menos 0,30. Esto dividido para la raíz de 0,30 por 1 menos 0,30 dividido para 100. ¿Cuánto tenemos de este valor? Menos 1. Menos 1, ¿ok? ¿Y cuál sería el valor de probabilidad entonces? Recuerden que tenemos que buscar la probabilidad para la cola, sí, para el extremo. De 15.87, economista. 15.87, ¿ok? Ahora vamos a ver la diferencia al cambiar el tamaño de la muestra, ¿sí? Mismo valor, pero calculemos con una muestra de 50 elementos. 0,25, 0,30. Vamos a poner aquí raíz de 0,30, 1 menos 0,30 y cambiamos el tamaño de la muestra. Ahora asumimos que
hemos hecho esta evaluación en 50 pedidos. ¿Cuál es el valor que obtengo? $0,6. 0,6, ¿ok? ¿Y el valor de probabilidad? 27.43. Sí. 27 con 27. Sí, 27.43. 27,43. ¿Sí? Ok, entonces vamos a comparar los dos resultados. Una vez más, al yo aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí? Mi valor de probabilidad va a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumimos que entre más alto sea el tamaño de la muestra, más cercano va a estar hacia el valor de proporción poblacional, ¿sí? Y por lo tanto, termina siendo este valor de probabilidad menor, ¿sí? Entonces, entre más pequeño sea el tamaño de la muestra, igual para cualquier valor de proporción, termina siendo un valor de probabilidad más alto, ¿sí? Entonces, más que todo para que noten esa diferencia que el tamaño de la muestra eh, realmente influye, ¿sí? En el valor de probabilidad, ¿sí? O sea, imagínense que mi población es de 500 personas, ¿sí? Vamos a dar como ejemplo, y que yo tengo una muestra de 300, pues obviamente el valor poblacional de proporción tiene que acercarse. Si yo aumento el tamaño de la muestra a 400, ese valor tiene que ser, o la probabilidad de que ese valor sea cercano al 30% tiene que ser mucho más alta, ¿sí? Porque entre más alto sea o más grande sea el tamaño de la muestra, la probabilidad de que esté más cercano a nuestro valor poblacional va a ser mucho más alta, ¿sí? Entonces, como conclusión, bueno, la probabilidad, si yo tengo una muestra de 100 personas, por eso siempre es importante poner para una muestra de 100 personas, para una muestra de 50 personas o el número de tamaño de muestra que nosotros tengamos, la probabilidad de que la proporción de pedido de nuevos clientes sea menor al 25%, si en el primer caso fue del 15% y en el segundo caso del 27%. ¿Ok? Entonces, con esto, chicos, el capítulo 7 es bastante corto, son estos dos casos específicamente, ¿sí? Y estaríamos concluyendo la parte del ejercicio 7. Para el día de mañana, entonces, yo les voy a dejar, bueno, para que trabajen la semana. Les voy a dejar unos ejercicios de lo que vimos ayer de la probabilidad exponencial, más ejercicios de estos dos eh, temas, ¿sí? O de estos dos casos de distribución de la muestra, ¿ok? Y con esto, pues, entonces trabajaría hasta el día sábado, les voy a dejar la tarea para que trabajen. Y el día lunes ya estaríamos viendo el siguiente tema, que es intervalos de confianza, que también es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, veríamos eso el día lunes, dos casos, ¿sí? Dos casos que son igual para proporción y para valores continuos. Y con eso, pues ya estaríamos prácticamente listos para la prueba del próximo miércoles. ¿Ok? Tal vez alguna duda, consulta, chicos. Profe, entonces el martes de pronto nos va a permitir su espacio para repasar con algunos ejercicios. Sí, totalmente. El lunes vemos la última parte, el día martes es para que ustedes repasen, estudien, igual les puedo dejar ahí unos ejercicios de práctica como hicimos en la unidad anterior. Sí, profe, por favor, sería bueno eso. Listo, y con eso pues daríamos la prueba el día miércoles. Ahora sí, una advertencia, chicos, de por favor, el ejercicio es individual, uno nota cuando lo han hecho grupal, ¿sí? En este caso,
si noto algún tema de copia, pues lamentablemente tengo que poner 0 en todo el examen. Si alguien tiene algún problema de internet, de conexión, de cualquier índole, por favor, avisarme antes de la prueba. Si no después de la prueba, por favor, si no ya no lo voy a considerar. Y bueno, cualquier otra recomendación igual ya les estaré dando, pero esto como tema principal, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, la próxima semana terminamos. Tendrán ese día para que estudien y por favor hacerlo ya de manera individual y a conciencia. Si ya estamos en la universidad, entonces es bueno que ustedes vayan asumiendo esta responsabilidad académica, que no solo les va a servir ahora, sino también eh, a lo largo de la carrera, pues es bueno ya ir madurando en este sentido académico. ¿Ok, chicos? Entonces, si no tienen alguna pregunta u otra consulta, pues que tengan una buena mañana y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profe.